Aún no estamos en Facebook Live, ¿verdad, Anita? Ok, En este momento. gracias. Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a las personas que amablemente se han conectado a esta sesión para tratar un tema realmente interesante y que ha tenido un emerger y un despertar de una manera sumamente importante en el contexto actual de pandemia que estamos viviendo, y es el tema del teletrabajo. Para el mundo, las labores teletrabajables han marcado en este momento una forma de afrontar esta pandemia, y la Universidad Nacional como instancia de educación superior pues no está lejos de este tipo de opciones. Esta tarde, como parte de las labores que la Vicerrectoría de Investigación hace en el marco del ideario Costa Rica 2030 y particularmente en el apartado de COVID-19, hemos pensado en la importancia de poder hablar y poder discutir académicamente sobre las implicaciones que ha tenido el teletrabajo en la gestión académica y de tecnología de la propia universidad. Y esta tarde tengo el gusto de estar acompañado de dos colegas que han tenido un protagonismo sumamente importante desde el espacio de la Comisión de Institucional de Teletrabajo. Y pues estaremos compartiendo con ellas una serie de reflexiones interesantes. En primer lugar, tengo el honor de presentar a la señora Marly Gisette Alfaro Salas. La señora Alfaro Salas es académica e investigadora, experta en entornos virtuales de aprendizaje, es la coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo y también tiene una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje por Virtual Educa Argentina. También en esta mesa está la máster Ginette Ugalde Naranjo. Ella es académica, también investigadora de la Escuela de Administración, y es participante activa del programa de habilidades blandas, coordinadora también de la red de mujeres investigadoras y también es miembro de la Comisión Institucional de Teletrabajo. También el día de hoy me toca a mí participar con una doble camiseta, por decirlo así, y pues estaré exponiendo también un poco en la línea de investigación que ha tenido el programa de innovación metodológica, participación estudiantil y gestión del conocimiento de la Escuela de Relaciones Internacionales. La dinámica será la siguiente, y desde ya invitamos a las personas a que puedan plantear sus preguntas en la dirección electrónica ideario@una.cr, y luego pues acá se estarán transmitiendo. Olvidé indicar también que la señora Alfaro Salas es la subdirectora del programa de gestión financiera de la Universidad Nacional. La dinámica de esta conferencia será la siguiente. Cada uno de los expositores tendrá alrededor de 20 minutos para exponer, y al finalizar tendremos una ronda de preguntas que se hará con base en las preguntas que hayan sido enviadas a la dirección. Entonces, empezaríamos con la señora Marly Alfaro, y el título de su participación es Oportunidades del teletrabajo en las instituciones de educación superior. Le escuchamos, doña Marly. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, agradezco mucho la oportunidad que se nos da para poder compartir este espacio en el marco de lo que se toma ahorita como en el teletrabajo. Es muy importante también considerar que se ha generado una serie de retos y oportunidades a partir de lo que la emergencia COVID se dio, pero también nos da una serie de enseñanzas que es importante que conozcamos. Quiero empezar haciendo un recorrido de lo que se está haciendo en teletrabajo en las instituciones de educación superior, para lo cual me permito hacer brevemente, porque en realidad es algo muy breve, respecto al
lo que se ha hecho en la educación superior. Porque el teletrabajo ahorita se ha tomado mucha importancia, se ha hablado mucho de él, pero la realidad es que el teletrabajo no es algo nuevo en las instituciones de educación superior. De hecho, en la Universidad Nacional también ya tenía un rato. Por ejemplo, hablamos de la Universidad de Costa Rica. Es una de las que más recientemente está estableciendo el teletrabajo como parte integral de su quehacer. De hecho, a doña Catalina, que es la coordinadora, tuve la oportunidad con ella de compartir hace algunos años y siempre fue algo que ella deseaba. De hecho, ella trabaja mucho en la parte de calidad de vida. En el 2019 se formaliza ese pilotaje y ya en el 2020 se da una implementación. ¿Quiénes optan al teletrabajo ahí? Dice que cualquier persona docente o administrativa que tenga al menos un 20% de sus labores que pueda hacer con el uso de las tecnologías. Entonces, esto significa que ahí en la Universidad de Costa Rica se está ampliando que todo el sector laboral que pueda realizarlo y en su casa pueda cumplir con eso. El Instituto Tecnológico tiene una comisión de teletrabajo, atiende su abordaje del programa de recursos humanos. También empieza con un pilotaje y ya en el 2020 formaliza la implementación. Ya también desde esa oficina acceden también de acuerdo a todos los requisitos, todas las personas que cumplan con los requerimientos que el teletrabajo da. Este es un caso interesante, la Universidad Estatal a Distancia. ¿Y por qué digo interesante? Porque la Universidad Estatal a Distancia es la que está ahorita más consolidada a nivel de teletrabajo. Tanto es así que tiene un reglamento aprobado, a diferencia bueno, el TEC ya tiene un reglamento también, pero es un reglamento más de gestión administrativa. Y en cambio en la Universidad Estatal a Distancia lo tiene el sector académico, lo tiene el sector administrativo, y viene ya siendo una modalidad que de hecho tiene un programa implementado. Ahora, ¿cómo estamos en la Universidad Nacional? Bueno, nosotros tenemos una comisión institucional, está adscrita a la rectoría, tenemos un reglamento que está ahorita en análisis en el Consejo Universitario y se acceden personas del sector laboral, académico y administrativo que tengan funciones teletrabajables. En el teletrabajo ordinario, hablamos de ordinario porque ahorita vamos a explicar un poquitito más, el máximo de la jornada que se recomienda para teletrabajar es el 60%. ¿Y por qué se recomienda? Esos son aspectos que también nos ha dado la emergencia COVID para que atendamos. Aquí es importante detallar algunas cosas. ¿Por qué nosotros vemos muy importante la experiencia que se está dando en la UNED en cuanto a teletrabajo? Bueno, primero porque está más consolidado. Segundo, porque ha resaltado el teletrabajo como un gran ámbito, no solamente para cierto sector, y de hecho está adscrito a un ente superior, a una vicerrectoría de planificación. En las otras instancias podría verse más en una orientación más administrativa, y eso también es lo que nosotros buscamos como comisión, que nuestra comisión, que el teletrabajo se siga viendo como un entorno completamente universitario. Entonces, aquí es como una pequeña introducción de qué es lo que se ha visto en teletrabajo. Ahora, vino el COVID-19. Antes de eso, como les decía, ya se hablaba de teletrabajo. En la Universidad Nacional tenemos en el teletrabajo ya algunos años, pero hasta ahora lo que nos hemos manejado ha sido por medio de resoluciones. Hay dos resoluciones que dan ahorita consolidación al teletrabajo, que es la 426-2017 para el sector administrativo y la 193-2019 para el sector académico. Entonces, en esos momentos, cualquier persona que pueda acceder al teletrabajo, hablamos antes COVID, si tiene las condiciones, puede ingresar. Pero, ¿qué es lo que nos hizo el COVID-19? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Estábamos preparados? ¿Estábamos preparados para irnos a teletrabajo todas las personas que pudieran acceder al teletrabajo? Porque aquí es importante aclarar esto. Pues la respuesta es sencilla. El teletrabajo como tal nos daba esa gran definición. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de teletrabajo, es importante considerar qué es el teletrabajo. Porque se habla de teletrabajo, estoy en teletrabajo, soy teletrabajadora, cumplo con mi labor en teletrabajo y a veces hasta resistimos. No somos teletrabajadores porque nosotros en realidad lo que estamos haciendo es programándonos desde mi casa y ahí me ven y yo me relaciono, entonces no es teletrabajo. El teletrabajo es un gran paraguas. ¿Por qué? Porque lo define la OIT. Es el trabajo a distancia, incluido un trabajo a domicilio, que se usa con el auxilio de medios de comunicación o una computadora.
Y en estos medios de comunicación es muy amplio. Y es que ahorita tenemos una amplitud que hemos descubierto, medios de comunicación. Entonces, ese es el gran paraguas. ¿Qué dice la ley de teletrabajo de Costa Rica? Dice que es un trabajo que se realiza fuera de las instalaciones, que la persona empleadora utiliza tecnologías de información y comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos y procesos. O sea, entendamos, al estar en teletrabajo, yo no puedo interrumpir el accionar, ya sea académico o administrativo. O sea, yo no puedo decir que porque estoy en teletrabajo no cumplo con mis clases, no cumplo con mi preparación, no puedo. Ya fueron vistas por diversas instancias. Ya como adelantando, nosotros hablábamos del teletrabajo por contingencia. ¿Pero qué era el teletrabajo por contingencia? Nosotros simplemente el teletrabajo por contingencia en aquel momento Vamos a dar una pequeña espera, pero parece que estamos teniendo un problema con la conexión de doña Marley. Vamos a dar un pequeño compás de espera. Estamos teniendo problemas con la conexión de doña Marley. Vamos a ver si resolvemos el problema. Un momento, por favor. Ya tenemos a doña Marley nuevamente. Tuvimos un problema de conexión. Adelante, doña Marley. me disculpo, dirían los estudiantes de informática que tuve que fue un error capa 8. Me moví y moví la conexión y entonces se me fue. Bueno, continuando con lo que les estaba diciendo sobre el teletrabajo, vamos a volver a compartir la pantalla. Listo. Ya nosotros hablábamos de esa contingencia, pero también hablábamos de que la diferencia era que no estaba también todos los requerimientos formales, sino que respondía a alguna situación especial. Entonces, note que de alguna forma ya nosotros estábamos pues previendo que en algún momento se podía dar esto. Ahora, ¿qué es lo que realmente nos lleva al teletrabajo? Bueno, aquí permítame que me fui una filmina anterior aquí. Aquí quiero hacer una acotación porque muchas veces se ha hablado de que nosotros lo que estamos haciendo trabajo remoto. Este es un concepto que sale inclusive muy nuevo y aquí hago una referencia que hace la Organización Internacional del Trabajo, que se denomina como una estrategia para evitar perder empleos. O sea, por eso es que muchos a nivel nacional están hablando de trabajo remoto, que es donde mandaron a la gente a hacer su trabajo en la casa, aunque no usen necesariamente las tecnologías. Pero a diferencia del teletrabajo, como se ve en Colombia, que es una de las partes que son líderes en teletrabajo, dice que el trabajo remoto primero se hace como una forma simultánea. O sea, yo estoy permanentemente conectado como si estuviera en mi oficina, estuviera ahí permanentemente conectado, permanentemente en acceso, estoy permanentemente en atención. Se hace por metas, no hay un horario definido, sino que simplemente se asegura el cumplimiento de los requerimientos. Y aquí hay una diferencia muy importante, porque nosotros sí tenemos un horario, sí tenemos una jornada y no estamos tampoco permanentemente pegados. Entonces, esta es importante hacer la diferencia de que si bien es cierto, tenemos el trabajo remoto como parte de nuestro trabajo, no todas nuestras jornadas se hacen esto. Entonces, en realidad seguimos con ese gran paraguas que es el teletrabajo. Ahora, volvemos a la situación COVID. ¿Qué nos obligó a la situación COVID? Bueno, el decreto de gobierno decreta la emergencia nacional de todos conocida, pero también dice que tenemos que implementar en la medida de lo posible
la modalidad de teletrabajo en sus respectivas instituciones. Y luego nos dicen que esta modalidad debe ser tan grande que deberíamos tener un máximo por ciento, el 20% del total de su planilla en las labores. Entonces, de hoy para mañana, pero fue así, de hoy para mañana nos dijeron, vayan a trabajar a la casa. Y aquí es donde venía la gran pregunta. ¿Realmente estábamos preparados? Hay un sí y hay un no. El sí es, teníamos comisiones formadas, algún tipo de normativa generada, reglamentos, resoluciones, había competencias generales y responsabilidades que tienen las comisiones y apoyo de las autoridades universitarias para que el teletrabajo se implementara en esta condición. ¿Qué no teníamos? Bueno, a nivel académico, la mayoría de nuestros cursos universitarios, excepto, por ejemplo, universidades a la distancia, que tienen componente a distancia, nosotros tenemos componentes de presencialidad. No había suficiente conocimiento, o llamemos falta de interés, o falta de empaparnos con ellas, las herramientas colaborativas o tecnológicas que teníamos. No todos los puestos tenían actividades que pudieran hacerse desde la casa y también ese desconocimiento que era teletrabajo. Entonces nos encontramos con un sí y un no. Encontrábamos como que sí teníamos cosas para ausentarlo, pero también teníamos un montón de medidas que tomar. Hubo una resistencia, un desconocimiento. ¿Por qué? Porque aunque el teletrabajo viene de hace atrás, había también una actitud de las personas superiores jerárquicas, llámese decanos, jefes, directores, vicedecanos, que creían que si la gente se le iba para la casa, ya no lo iba a ver. Y por el otro lado, como se ve en la parte final, había un excesivo control. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas personas que están en teletrabajo? Y así nos lo han dicho. Es que en la oficina, en la clase, en el aula, no siento tan encima a mi director, a mi jefe, preguntándome qué estoy haciendo, o que me entre una llamada en un momento de una conferencia. Entonces, eso es como algo parte que se ha dado, tiene que ver con la resistencia y el desconocimiento, porque el teletrabajo no puede tener condiciones diferentes a las que tendríamos nosotros en la presencialidad. Si en la presencialidad mi director no me está llamando, diciéndome, ¿cómo está su programa? ¿Cómo hizo la clase? ¿Cómo le fue? No podría hacerlo en el teletrabajo. O también, digamos, un jefe que a las 8 de la mañana está diciendo, está ahí, ya se conectó. O sea, esos controles hacen que las personas también se agoten del teletrabajo. Después, tendencia a excluir sectores. Se decía, teletrabajo es solamente para los informáticos. Teletrabajo es solamente para los abogados, porque hacen ahí, revisan casos. Teletrabajo es, no. Teletrabajo es para todo cargo que pueda hacer actividades o que hace actividades desde su casa y realiza el uso de herramientas de comunicación. Y aquí es muy importante, tecnológicas o de comunicación. ¿Qué es la comunicación? El teléfono es una herramienta de comunicación. Cuando usamos el WhatsApp, estamos usando herramientas de comunicación. Cuando usamos el correo electrónico, estamos usando herramientas de comunicación. Pero bueno, hay otras más grandes, digamos, la Universidad Nacional tiene el aula virtual. Tenemos ahorita otros recursos, el Zoom, como en este caso. El Teams es otro recurso. Google ha hecho su plataforma de Google Meet. Facebook ha establecido las salas también. Entonces, vean cómo es importante que todas esas son herramientas que tal vez teníamos desconocimiento y que también ahora también las empresas han tomado el valor de entrarlas. Y también había una objeción, y esa ha sido una objeción, aunque por dicha también tenemos un gran sector a favor del sector académico, decir, no, yo no soy teletrabajador. Pero no, todos somos teletrabajadores, porque independientemente estemos en nuestra casa o donde nos aprobaron para hacer teletrabajo, porque hay casos en los cuales de repente se lo aprobaron en la casa de otra persona, un familiar cercano, que es donde tenga las herramientas para hacerlo. Entonces, pero aquí punto final, los excesivos controles es lo que muchas veces da una resistencia o sigue dando una resistencia al teletrabajo. Ahora, ¿qué hemos logrado nosotros como instituciones? Veamos el caso de la UNA. El teletrabajo por contingencia se acogió. Entramos a ella. Trasladamos los cursos que por el momento damos en presencialidad, nosotros, yo profesor, ellos estudiantes, yo les enseño, ellos comparten conmigo a la presencialidad remota. Pero entendamos aquí, la presencialidad remota la atendemos no solamente cuando damos la clase, porque esa es la parte cuando yo me comunico con el estudiante. Esa es la parte también, la presencialidad remota, cuando yo me comunico, hago una reunión con mi equipo de trabajo, me reúno con ellos,
uso una herramienta como esta, como Zoom, como Teams, como Meet, como un montón que hay. Eso es presencialidad, pues yo estoy acá, yo los estoy viendo a todos. Pero hay otro montón de acciones que nosotros realizamos en la casa, que no necesariamente yo estoy aquí, hola, aquí estoy, me están viendo, qué bien. Miren, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Yo trabajo y ahí es donde doy mi producto dentro de esa gran jornada. Y se mantiene el 20% de la planilla máxima y hasta se están haciendo protocolos para respetar esto y se continúa promoviendo el teletrabajo. Pero aquí hay una parte importante. Hay una parte importante que nunca se nos debe olvidar. El teletrabajo no puede obviar nuestra calidad de vida. Y miren, se nos está olvidando. Si usted hacía ejercicios temprano, aproveche que está en la casa, hágalos. Si usted al mediodía se tomaba un descanso, tómelo. No lo olvide, prográmese, escriba, tengo que tomar el café, tengo que tomar mi almuerzo, tengo que terminar a las 5. Y si tengo que decirle a mi superior, mire, qué pena, es que ya son las 5:30, tengo otro compromiso, pues así, con mucho cariñito siempre hay que decirlo. Mira, a nosotros se nos olvida. A mí un día me pasó, yo le decía una forma de que le mando un mensaje a Cinita tan linda que la quiero mucho, y luego le pongo, pero mañana, porque cuando ya vi, se lo estaba mandando una hora tardísima. Y también pasa con los estudiantes, miren, a las sábados, domingos, en la noche, en la madrugada, están mandando mensajes y nosotros tal vez cuando damos más tiempo, sí, ya le voy a contestar. Entonces, ni nuestra calidad de vida está, ni la calidad de vida de ellos. Entonces, es importante que recordamos esto, porque las acciones que se tomaron para la contingencia no quiere trabajadores que luego lleguen agotados, que es lo que vamos a ver ahorita después. Entonces, ven qué interesante esto. Ahora, ¿por qué nosotros, como lo decía, aplicamos el teletrabajo y no solo teletrabajo remoto? Porque aunque nosotros tenemos objetivos y metas académicos o administrativos, nosotros tenemos una jornada y un horario que cumplir. Tanto es así que todos los seguros están ligados a eso y nosotros tenemos que respetar eso. Segundo, decir que solamente las horas de contacto es lo que nosotros hacemos es desmeritar el trabajo académico. El trabajo académico prepara clases, sistematiza, investiga, asesora, está viendo cómo llegar nuevamente, está construyendo esas clases. Y el sector administrativo no solamente está en la computadora escribiendo, no, está resolviendo procesos, está atendiendo las cosas. Entonces vemos cómo realmente estamos haciendo más que solamente el trabajo ahí. Tenemos herramientas tecnológicas y colaborativas. Y eso es muy rico, que seguir diciendo, ya hasta me pegaron un aviso que recordara que tenía un tiempito y es que es tanto de hablar de eso que es como una primera fase. Pero ¿qué logramos en la universidad? Y esos números son increíbles. Vean, nosotros tenemos una planilla de 3.579 personas. Del sector académico, que se incluye gestión académica, conducción y todo, en total tenemos 1.839. Y del sector administrativo tenemos, permítame moverme yo, 1.740. Pero aquí excluimos los cargos no teletrabajables. Y eso ha sido toda una discusión. Una cosa es que yo pueda adaptar cosas para hacer en mi casa y otra cosa es que definitivamente no puedo adaptar nada de mi trabajo, mi acción sustantiva para ser teletrabajador. Entonces aquí tuvimos que excluir muchos compañeros que su labor, su acción sustantiva es ahí, en la unidad. Entonces por eso se habla de cargos no teletrabajables. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Sector administrativo considerado tendríamos 1.319. ¿Qué tenemos al 1 de junio de 2020? 1.193 formularios de administrativos y 1.719 formularios de académicos, 2.912. Entonces, como vemos, realmente la institución se acogió realmente al teletrabajo. Pero a todo esto, para ir bajando en la parte que hemos venido hablando, ¿qué retos tenemos como institución? De lo que van a hablar también más mis compañeros. Primero, cuando volvamos a esa normalidad poco a poco, es ir tomando esa modalidad de teletrabajo que sí ya lo podemos realizar, ya sabemos que sí se puede hacer, pero aquí viene una parte, tenemos que desintoxicarnos del teletrabajo COVID-19, porque el teletrabajo COVID-19 nos mandó a la casa 100% de la jornada en la mayoría de casos. Entonces, tal vez muchos dicen, no, ya yo estoy deseando, ya yo estoy arañando paredes, ya yo quiero ver las clases, yo quiero ver a mis estudiantes ahí, yo quiero ver a mi jefe, yo quiero subir las gradas y saludar a todos. Le decía yo un día a mi director, le decía yo extraño subir las gradas y saludar a todos.
Entonces, esa parte tenemos que recordarnos que el teletrabajo es posible. Por eso la comisión nunca ha recomendado un 100%, ha recomendado un máximo un 60% y en casos muy justificados. Pero tenemos que desintoxicarnos de eso que tenemos ahorita. No es que no es efectivo, estamos cumpliendo, pero también darnos cuenta que podemos alternar presencialidad con teletrabajo cuando sea correspondiente. Maximizar las herramientas tecnológicas. Aquí hay un gran reto para la comisión para poder promover estas capacitaciones y facilitarlas en lo que pueda y pedir ayuda a CGT, CGI, el gran paraguas de DITICS y las vicerrectorías de docencia, en este caso también con el sector académico. Consolidar las comisiones y, ojo, desligar el teletrabajo de un solo sector laboral. En estos momentos tenemos candidatos a la rectoría que están hablando de teletrabajo, pero aquí les hablamos, el teletrabajo es para todo el sector laboral que puede trabajar en su casa. Y eso es lo que queremos recordarles, porque no queremos hacer diferencias. O sea, ni yo estoy aquí, ni usted está aquí. Todos podemos hacer teletrabajo en la casa. Entonces, realmente nos queda mucho. Y a la CITUNA, la Comisión Institucional de Teletrabajo, nos alegra poder tener esos espacios con ustedes. Estamos dispuestos a atenderles, tenemos un correo electrónico para que ustedes se comuniquen y también a las direcciones y a todos. Y gracias también a la Vicerrectoría de Investigación por darnos este espacio, que tampoco queremos sobrepasarnos, pero hay mucho que decir. Tal vez en otro momento podremos seguir con esta conversación. Por ahora, es un gusto para la Comisión Institucional de Teletrabajo, en representación de esta coordinadora y la compañera Ginette, que ahora sigue, el poder conversar con ustedes y el poder tener este espacio para decirles que el teletrabajo sigue. El teletrabajo nos va a seguir ayudando, no solo ahora COVID-19, sino en un futuro. Las gracias también se las damos a usted, doña Marley, por su exposición que nos recuerda, entre otras cosas, todo el recuento histórico que se ha generado para que hoy en la Universidad Nacional podamos tener el teletrabajo como una realidad para todo el sector laboral, igualmente por los retos y perspectivas y conexión con la realidad operativa que debemos tener en este momento y sobre todo por algunas de las ideas que ha planteado en relación a futuro. Muy amable y estamos seguros que en la sección de preguntas podremos profundizar. Ahora tengo el gusto de dejarlos con la máster Ginette Ugalde Naranjo. Doña Ginette se va a referir al tema de retos desde la academia para la gestión del teletrabajo en la acción sustantiva de la universidad. Tiene nuestra atención, doña Ginette. Académica de la Comisión de Teletrabajo, desde el programa de habilidades blandas de la Escuela de Administración y desde la Red de Mujeres Investigadoras. Bueno, ya bien lo decían los compañeros, esta pandemia por COVID-19 nos ha generado una crisis, ¿verdad? Nos ha obligado a repensar y reconfigurar lo que nosotros veníamos haciendo, el cómo vivimos y el cómo nos relacionamos en el entorno. Nos ha dejado al descubierto, ¿verdad? Muchísimos escenarios que deben mejorar. Dentro de estos es el proceso educativo. La forma que teníamos o que muchos actualmente continúan, de llevar las clases desde la manera presencial, desde la forma presencial, debe de cambiar sin dejar de lado la calidad educativa. Entonces, sí sabemos que la presencialidad es fundamental para muchísimos compañeros, para muchísimos cursos, por ejemplo, los que tienen laboratorios, giras de campo, etcétera. Tenemos que dar ese paso, ese salto, ¿verdad? Y pues replantearnos lo que veníamos haciendo. La presencialidad es sumamente importante para estos cursos, como también para generar empatías, vínculos con los estudiantes y demás. Sin embargo, distanciamiento social que tenemos a raíz de la pandemia, pues nos llevan a buscar estrategias para poder hacer esos vínculos desde la presencialidad remota. Bueno, como Red de Mujeres nos tomamos la libertad, voy a decirlo así, de hacer un sondeo a nivel
del personal académico sobre sus perspectivas o experiencias con este tema del teletrabajo. La mayoría se ha ajustado a él, como lo decía Marley, por el caso de la pandemia, o sea, un teletrabajo por contingencia. Voy a dejarme compartir una presentación pequeñita que les traigo para esto. Bueno, en esta, vamos a ver qué pasa. Okay. En este sondeo han participado, quiero decir que no está cerrado, está abierto, invitamos a todos el personal académico que quiera pues llenar esta pequeña encuesta, que nos contribuya desde ahí, ¿verdad? Entonces, hasta el momento tenemos 81 personas académicas de las diferentes facultades y campus universitarios. Dentro de ellos tenemos un 71% de mujeres y un 27% de hombres. Un 52% tiene un nombramiento interino y un 48% un nombramiento en propiedad. Como les dije, es de diferentes campos. La mayoría que ha contestado o ha participado en esta encuesta es del campus Omar Dengo. También la mayoría, alrededor de 62 personas, trabaja un tiempo completo. El resto se va distribuyendo en medio tiempo, un cuarto de tiempo, 3/4 de tiempo, etc. También, dentro de la mayoría de nuestros trabajadores o de los que participaron, por ejemplo, 48 personas tienen al menos 2 cursos y 54 de ellos participan en proyectos. Y esto ha sido todo un gran reto, desde llevar los cursos y los proyectos al modo o al modelo de teletrabajo que se nos ha propuesto. Uno de los grandes retos que tenemos, ¿verdad?, es cómo promover esos espacios para la transferencia de conocimientos que enriquezcan el proceso educativo de manera significativa. ¿Por qué? Porque nos encontramos asimilando nuevas mediaciones pedagógicas que quizás algunos nunca se habían planteado. Nos llevaron a migrar de la presencialidad a la virtualidad en 2 semanas. Y es transformar todo un curso, todo el contenido que ya yo tenía dispuesto y que venía impartiendo, cómo lo iba a transformar para darlo desde la presencialidad remoto. Eso fue de verdad que un desafío como académicos. Sin embargo, como ya vimos en las estadísticas que Marley nos presentó, muchos de los académicos que se acogieron al teletrabajo por contingencia lograron hacer esa transición. El problema acá y este reto es porque tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, llevar nuevas propuestas desde la virtualidad. ¿Por qué? Porque no tenemos precisamente a los estudiantes de frente. Las metodologías, tal vez un juego, una conversación de cara a cara, ya no se puede hacer. Entonces tengo que ser creativo para que ese contenido llegue al estudiante de la mejor manera, de forma en que ellos puedan aprender de forma entusiasta. Entonces ha sido todo una revolución desde la parte académica. Algunos compañeros, en su afán por lograr los objetivos planteados en los programas, pues han abarrotado, por decirlo así, a los estudiantes de tareas, de quizzes, de exámenes, de no sé, evaluaciones formativas y no sumativas, o al revés. Y esto satura al estudiante y nos satura a nosotros como personas académicas. Sin embargo, es importante mencionar que todo esto lo hemos hecho de la mejor manera para lograr con éxito este primer ciclo. Bueno, y ahora nos tenemos que preparar para el segundo. Sin dejar de lado que lo importante o el aspecto fundamental acá es el estudiante y su aprendizaje significativo. Una de las cosas que nos mencionan los académicos es que
dentro de esta modalidad de teletrabajo no han sentido el acompañamiento, por ejemplo, en la asesoría sobre aspectos de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque tuvimos que venirnos de un aula que estaba equipada, que yo tenía el proyector, una computadora de la escuela, el internet de la universidad y demás, y tuve que traérmelo a mi casa, quizás sin un espacio adecuado para poder realizar este trabajo. Tal vez en la sala donde convivo con el resto de mi familia, porque aquí hay una particularidad. Este teletrabajo que estamos haciendo es en un momento donde estamos confinados, la mayoría de familias, todas juntas dentro de nuestra casa. Es decir, pongo mi ejemplo, yo estoy acá con mis hijos y mientras que soy teletrabajadora, tengo que cumplir un horario, unos objetivos, también soy mamá y tengo que alistar almuerzos, tengo que atender y ayudar a mis hijos dentro de las tareas que les deja la escuela. Tengo que atender, hay otras personas que tienen que atender a padres adultos mayores o personas enfermas porque están ahí dentro de la casa. Quizás es la única persona que pueda salir a hacer compras, que es la única persona que tiene que proveer las necesidades que tienen en su casa y esto se vuelve todo un reto. Dentro de lo que nos mencionan también está la parte del equipo y el mobiliario. Si bien es cierto, la mayoría cuentan con este equipo, la mayoría tienen equipo propio, hay otros compañeros que han tenido que recurrir a sus unidades o a sus proyectos para llevar una computadora portátil, un dispositivo, una silla, un escritorio para poder realizar su trabajo. Y esto, bueno, Marley después lo podrá aclarar, es una necesidad que hay y que muchos no pueden cubrir y que de alguna manera se tiene que trabajar porque tampoco es como que la universidad tenga los equipos mobiliarios y demás para cubrir toda la población que está en teletrabajo. Sin embargo, se está haciendo lo mejor que se puede. Dentro de lo que nos hablaban los compañeros que han participado, compañeras, nos indican que 43 personas han tenido que comprar algún equipo o algún dispositivo para poder realizar el teletrabajo desde casa. Entonces, dentro de estos están desde las computadoras, el aumento del internet, porque tal vez el que tenía, pues se le dificultaba la conectividad y hacer las clases sincrónicas y demás. Otros han tenido que comprar los implementos para poder conectarse con los estudiantes o con los demás compañeros en reuniones, como el headset, routers, etcétera. También hay compañeros y compañeras que han tenido que optar por un escritorio nuevo o una silla o un escritorio que nunca habían contemplado porque su trabajo se realizaba en otro ambiente. Entonces, al consultarles sobre la ergonomía que tienen, que es un factor importante, porque ahorita, como Marley lo decía, estamos al 100% teletrabajando. Y esto, si no tenemos los instrumentos o el mobiliario adecuado en cuanto a iluminación, en cuanto a sonido, las sillas que sean ergonómicas, los escritorios y demás, podremos tener a futuro pues, problemas que pueden afectar la salud física del trabajador. Entonces, una de las consultas que se hacía era cómo consideraban la ergonomía en sus casas. Bueno, por lo menos la mayoría nos dice que está entre regular y bueno, que ese es un dato pues relevante que tal vez desde la comisión podríamos hacer algún tipo de gestión para mejorar las condiciones, por lo menos en estos periodos, de los compañeros que estamos y compañeras que estamos teletrabajando. Hay otro dato muy importante que es la cantidad del tiempo laborado. ¿Esto por qué? Porque habemos muchos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos, como decía Marley, atendiendo mensajitos por el WhatsApp, atendiendo dudas de estudiantes, de compañeros, estamos capacitándonos exhaustivamente, la gran mayoría, para poder hacer uso efectivo de la tecnología. Tanto el que brinda la institución, desde la Vicerrectoría de Docencia, como capacitaciones externas para llevar de la mejor forma los cursos y proyectos a las personas pues que están involucradas en este.
También estamos leyendo cuántos repositorios, revistas, etcétera, se encuentran disponibles para hacer mejor nuestra acción sustantiva universitaria. Pues como ven, la mayoría de los trabajadores, y esto es solo una muestra, habrá que ver la totalidad de los trabajadores académicos que estamos en esta modalidad de trabajo, si también les pasa lo que esta pequeña muestra nos dice, y es que trabajamos de lunes a viernes más de 8 horas diarias. Cuando hablamos de otros, hay compañeros y compañeras que dicen, mi trabajo se extiende más de 8 horas diarias de lunes a sábado, de lunes a domingo, de lunes a lunes. ¿Por qué? Porque no es una transición al teletrabajo normal. Por ejemplo, cuando yo pienso, ok, estoy teletrabajando en mi casa, mis hijos están en la escuela, mi esposo está en su trabajo, o soy solo, no tengo hijos, entonces, ¿qué aprovechado puede ser el tiempo? A diferencia de los que tenemos en esta transición y por COVID, como lo decía Marley, ¿verdad? Que al final tendremos que desintoxicarnos de esta modalidad de teletrabajo por el COVID, pero muchos tenemos que atender otras funciones y otras tareas que no podemos dejar de lado. Entonces eso hace que se incremente pues las horas de teletrabajo. En cuanto al aumento de la disminución del rendimiento, 40 personas dicen que es normal, que a veces siente que pues no rinde porque tiene que atender otras cosas, muchas reuniones que anteriormente la presencialidad tal vez duraban 1 hora, hora y media, desde la virtualidad hay un exceso porque están durando hasta 3, 4 horas, porque la persona está disponible en la inmediatez. Entonces, es un factor que tenemos que cuidar y pues ir restringiendo poco a poco, como bien lo decía Mari. Hay otros que dicen que pues sí, que sí les ha aumentado el rendimiento porque pueden abarcar tareas que tal vez habían dejado de lado, como la sistematización, o ahora pueden escribir más porque se les permite, ¿verdad? Y hay un 25% o 25 personas, perdón, que dicen que definitivamente su rendimiento ha bajado y probablemente está en el manejo de tareas, del tiempo y en la atención de otras responsabilidades. Como bien lo vemos en este gráfico de la par, 56 de los 81 tienen otras responsabilidades atendidas que tienen que ver con la familia, que no puede salir de la casa porque nos estamos protegiendo. Eso es importante recalcarlo. Otro de los retos que nosotros hemos o estamos atravesando como académicos es que vemos el acceso desigual en las plataformas digitales para llevar la presencialidad remota hasta los estudiantes. Si bien es cierto, la institución ha recorrido la milla extra y ha llevado dispositivos, incluso tarjetas para el acceso a Internet, tenemos muchos estudiantes que igual no cuentan con los recursos electrónicos, una computadora, ni portátil, ni de escritorio, o un teléfono que tenga la capacidad de cargar las páginas, de ingresar a Internet, etcétera, o simplemente esa conectividad que sea eficiente. Hay algunos y en algunas zonas que ni siquiera puedan tener el acceso a Internet por más tarjetas que le hayamos llevado. Y pues bien, como académicos enfrentamos ese desafío, como personas académicas, porque tenemos que generar estrategias para llegar a ese otro estudiante. Entonces, se transforma todo lo que hacíamos antes y se están generando estrategias para que nadie quede rezagado. Entonces, esto es con la misión siempre de evitar la deserción estudiantil. Entonces hay esfuerzos grandes de parte de la población académica para llegar hasta estos estudiantes. Otra cosa es que mientras que estamos haciendo todo esto, nosotros también estamos viviendo la pandemia, también estamos dentro de la incertidumbre, también sentimos miedo, también nos estamos esforzando para que las cosas salgan bien, pero
pues muchas veces, al igual que los demás trabajadores universitarios, sentimos ese miedo de no lograr las metas que están propuestas. Dentro de esto, podemos ver en esta diapositiva los retos que dicen nuestros compañeros. Los retos en cuanto a cursos, por ejemplo, mantener una comunicación adecuada, sacar el tiempo para aprender nuevas herramientas, llevar los cursos que me van a capacitar y especialmente hablan de la adaptación evaluativa. Si antes hacía un examen, bueno, pues ahora, ¿qué puedo hacer para atender esta parte del proceso educativo, ¿verdad? Entonces hay que hacer uso de la creatividad. En cuanto a los proyectos, se ha dado toda una transformación y los retos que se han encontrado, especialmente es el contacto, por ejemplo, de proyectos de extensión, de reunirse con la comunidad. Por ejemplo, ya no me puedo reunir con los agricultores. ¿Cómo transformo? Les voy a hablar del caso del programa de habilidades blandas, la transformación que se hizo de talleres presenciales y lúdicos a toda una presencialidad también remota a través del aula virtual de la universidad para atender los talleres sobre habilidades blandas a una población de estudiantes, de más de 850 estudiantes de colegio. Entonces, eso implica aprender, trabajar, equivocarse y volver a retomar para sacar con éxito la labor que hace que la institución brille ante la sociedad. Los beneficios que ven los compañeros del teletrabajo, por ejemplo, es que no hay un traslado, ¿verdad? Si ahora, por ejemplo, en gasolina, en pasajes, pues está más con la familia, y quiero aclarar, muchas veces está con la familia, pero no hay tiempo de calidad de familia porque estamos inmersos en esto que tenemos que alcanzar, y si se trabajan más de 8 horas, pues también se descuida esa parte. Pero también se puede dedicar más espacio al trabajo, se puede utilizar el tiempo para escribir. Muchísimos de los compañeros y compañeras que participaron dicen, bueno, estoy retomando un artículo que tenía ahí pospuesto, he publicado, he sistematizado experiencias y eso es importante. Ya se me está acabando el tiempo, ya voy a terminar. Entre las desventajas, bueno, que como bien lo decía Marley, hay que disponer de límites de horario y esto nos cuesta muchísimo porque yo soy sincera, a pesar de estar en la comisión de teletrabajo y demás, puedo decirles que incluso fines de semana contesto mensajes de los estudiantes. Me ha tocado ser, además de académica de un curso, casi que psicóloga de un estudiante que no puede más porque esta situación de confinamiento, de no poder salir, de no relacionarse con otros, pues lo está llevando a un extremo emocional que tenemos que mediar también como académicos y académicas. Muchísimas veces la comunicación se dificulta, no es efectiva. Por ejemplo, cuando se nos habla de enviar los mensajes a través del correo electrónico, no, la respuesta no es inmediata y eso pues a veces nos puede desesperar, ¿verdad? O nos puede poner ansiosos porque necesitamos resolver un problema y no hay alguien que me esté atendiendo en la inmediatez como sucedía antes. Hay un agotamiento físico y mental por el rato que se está sentado y conectado, pero es parte de lo que tenemos que ir mejorando dentro de nuestra propuesta como teletrabajadores. Y bien, quiero decir que, parafraseando a Albert Einstein, él siempre decía que la crisis es una bendición para las personas porque nos permite o nos da oportunidades para hacer progresos, para la inventiva, para la creatividad, para reconocer lo mejor de nosotros. Y esto es lo que estamos haciendo como académicos. Ya casi termino. Tenemos que dentro de los retos más importantes es el poder hacer esa transición hacia la presencialidad remota, pero cuidando, como decía Marley, toda la parte de salud. Y aquí es muy importante no olvidar, y no lo puedo dejar yo de lado, las habilidades blandas que acá se vuelven sumamente relevantes. La comunicación,
el trabajo en equipo con mis compañeros y con los estudiantes, la creatividad y las nuevas formas de pensamiento. Entonces, eso lo tenemos que retomar como académicos para hacer esta acción sustantiva exitosa. Y eso es de mi parte. Muchísimas gracias, doña Ginette, por esta fotografía del momento que están tomando como red y que nos permite apreciar algunas de las tendencias de el proceso de teletrabajo desde el punto de vista académico y sobre todo por destacar la importancia de ciertas habilidades blandas para poder administrar este contexto de pandemia en el que estamos todos. Permítame, por favor, cambiar en este momento de camiseta, en el sentido de que me toca también parte de la exposición. Yo quisiera hablarles fundamentalmente del tema de innovación metodológica en la labor académica mediante el teletrabajo. Y realmente para la Escuela de Relaciones Internacionales, en la figura del programa de innovación metodológica, pues es un gusto poder compartir esta tarde, sobre todo en el marco de un tema que tanto nos ha cambiado la forma de hacer las cosas y que ha llegado, si se quiere, de una manera súbita, ¿verdad? Pero que ha tenido un impacto enorme en la labor que todos estamos experimentando actualmente. Adicionalmente, porque desde el año 2017 la Escuela de Relaciones Internacionales ha venido realizando un esfuerzo por pensar el tema del teletrabajo desde el punto de vista de la gestión académica y no solamente desde el académico, sino de la comunidad universitaria. Y de ahí la importancia de poder compartir con ustedes. El tema de innovación metodológica particularmente se ha venido trabajando desde 2014 en la Escuela de Relaciones Internacionales. Y en lo que fue primero el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de investigación mediante el uso de software. Y fundamentalmente en la línea de poder entender qué significa para la gestión de la academia desde el punto de vista no solamente de los procesos que ocurren in situ, sino de cara a las posibilidades de internacionalización. Esto llevó a lo que actualmente conocemos como el Programa de Innovación Metodológica, Participación Estudiantil y Generación del Conocimiento. Entonces, esto para decirles en síntesis que desde 2014 hemos venido trabajando en línea de investigación el tema del teletrabajo y sobre todo las implicaciones de la mediación tecnológica en los procesos educativos. Y es por eso que el día de hoy pues centraré mi exposición en 3 puntos claves, porque el COVID es un parteaguas de estos procesos de mediación metodológica y sobre todo de innovación. Entonces, el primer punto que me parece que nos deja el COVID es que nos desnuda como universidad en términos de la realidad de interacción académica con la tecnología. Por otro lado, nos permite ver que está sucediendo algo en términos de innovación, pero que ese algo que está sucediendo es incierto hoy y difícil de medir porque está ocurriendo en este momento. Pero también nos permite visualizar, y aquí hacemos link con el teletrabajo, de que para el académico como trabajador, y específicamente como teletrabajador, se le abren un conjunto de ventanas de oportunidad para poder hacer academia hoy. Y lo cierto del caso es que para poder entender el impacto que ha tenido el COVID-19 en la construcción de academia mediante tecnología, es necesario retroceder en el tiempo. Tuve la oportunidad con el proyecto de fortalecimiento de capacidades de investigación mediante el uso de software de realizar el primer diagnóstico integral en 2015 de lo que fue el desaparecido programa UNA Virtual. ¿Y por qué integral? Porque básicamente se trabajó con una muestra de prácticamente 300 estudiantes y 300 académicos de forma estratificada
y por sede y por campus y también por facultad. Esto bajo 4 ejes de trabajo a nivel de la medición: grado de exposición a la tecnología para propósitos educativos, utilización de los recursos web en educación, la caracterización de las interacciones que ocurrían tanto entre estudiantes como académicos en el espacio, en aquel momento, aula virtual, y sobre las expectativas y visión a futuro de las tecnologías en el entorno universitario. Entonces, hay algunas cosas que ya se sabían en relación a esto. En otras palabras, no nos ha agarrado en frío lo que sucedía en la universidad. Por ejemplo, en relación con los estudiantes, ya sabíamos desde hace tiempo que se conectaban desde sus hogares con un teléfono celular, con planes muy básicos, y que el principal proveedor era ICE Colby. También teníamos detectado que aquellos que no tenían internet eran estudiantes becados, en su mayoría con familias de 4 o 5 miembros, tanto de zona rural y zona urbana, y concentrados en la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Salud, Exactas y Naturales. También sabíamos que había una preocupación por las direcciones de unidad académica por involucrar la incorporación de las tecnologías a la docencia. Sin embargo, también desde ese momento ya sabíamos que no todos los académicos querían montarse en el tren de la actualización o en el tren de la mediación pedagógica mediante el uso de tecnologías. Indicamos en aquel momento que en relación con los estudiantes, el principal talón de Aquiles de la universidad es que no había una posición institucional de cuál era el rol que jugaba el estudiante en estos procesos de mediación con tecnología. Y se suponía y se asumía más bien que este, por ser usuario final, era una suerte de tabula rasa que simplemente recibía contenidos. Es claro que algunos académicos usaban el aula, pero lo usaban fundamentalmente como un repositorio. Y detectamos, y fue uno de los hallazgos más importantes en ese momento, que existía en cada facultad y en cada sede un conjunto de académicos líderes que podría eventualmente echarse en los hombros una tarea de formación dentro de facultad. Para ese año de medición, 3 de cada 10 estudiantes no habían recibido cursos mediante el aula virtual, y 4 de cada 10 estudiantes que sí la habían utilizado en modalidades presenciales con ayuda en línea. En este momento ya nosotros nos preguntábamos, ¿cuál era el costo-beneficio de capacitar académicos en tecnologías emergentes cuando el dispositivo más básico y concreto con el que contaba la universidad, como lo era el aula virtual, estaba desde la perspectiva estudiantil subutilizado? También encontramos importantes vacíos en la mediación pedagógica con los entornos virtuales, ya que la principal debilidad que señalaban los estudiantes con respecto a los cursos en línea es que la computadora desplazaba al profesor. En otras palabras, si el estudiante tenía que tomar la decisión de escuchar al profesor e irse a navegar a las diferentes formas, a los diferentes espacios del Internet, casi siempre ganaba la computadora y ganaban los otros espacios y no el profesor. Y esto está asociado con los vacíos en la mediación. Y encontramos también algunos predictores desde el punto estadístico interesantes a nivel de aceptación del aula virtual, como la cantidad de años que tuviese el estudiante usándola y el nivel de alfabetización tecnológica de los profesores que la utilizaban en la gestión académica. O sea, dicho de otra manera, en la medida en la que el profesor tenía un alto nivel de alfabetización, hacía que su dispositivo, en este caso aula, tuviese más cosas que decir y utilizarla más creativamente. Encontramos desde la perspectiva de los académicos que existían 2 universidades, es decir, que la universidad en términos de gestión de la mediación mediante el uso de tecnologías presentaba 2 realidades. Una realidad de académicos que se habían formado a sí mismos y que habían innovado a sí mismos, y otra que era muy importante de académicos que simplemente no querían hacerlo porque sentían que si no habían incentivos, e incentivos me refiero a incentivos de tipo económico, no tendrían por qué hacerlo porque demandaba más trabajo. Entonces, detectábamos la presencia de un discurso, si se quiere, contradictorio con respecto a la incorporación de la tecnología en la labor educativa, y eso se expresaba en los niveles de capacitación y actualización tecnológica.
¿Qué sucede con el COVID? Y aquí está nuestra primera hipótesis de trabajo. Nos da la impresión de que el COVID ha actuado también como un virus que desnudó los bajos niveles de inmunidad en cuanto a las habilidades en el manejo de las TICs por parte de los académicos. Y esto se piensa fundamentalmente porque es importante visualizar dentro de lo que han venido diciendo los académicos, que se siente que hay una invasión del espacio de lo privado, es decir, ante el escenario ya no electivo, sino prácticamente obligatorio de pasar a utilizar tecnologías, muchos académicos han sentido que hay una invasión de lo privado, y esta invasión de lo privado genera un conjunto de dudas y un conjunto de conflictos de gestión al académico como académico en sí mismo. Es decir, antes la presencialidad aceptaba una rutina de dar la clase. Sin embargo, el cambiar de medio y el cambiar a lo virtual ha implicado que esa rutina no necesariamente sea aceptada por el resto de los actores que intervienen en la dinámica de una clase. Entonces, también se ha podido evidenciar que existen mecanismos de participación y que hay académicos que están tratando de hacerlo y que están tratando de hacer cosas interesantes en medio de esta pandemia. Pero quizá lo que hemos detectado es que a pesar de que la universidad tiene cerca de 25 años de estar en el trabajo de mediación de lo educativo con tecnología, lo cierto del caso es que la participación de la comunidad académica ha sido espontánea, atípica y posiblemente desvinculada. Y también hemos detectado, y creo que como lo decía Ginette ahora, todos los académicos hemos vivido que en términos de estructura de gestión académica para contingencias, esto no existía. Es decir, lo hemos hecho a como hemos podido y sin embargo, hemos detectado la insuficiencia con respecto a esto. Esto nos lleva a una primer síntesis. Tenemos que, en términos de tecnología y educación, entonces la Universidad Nacional se presenta como una estructura asimétrica, con dos tipos de académicos, aquellos alfabetizados tecnológicamente y aquellos que no lo están. Y eso nos plantea en este momento dos universidades diferentes. Y eso pensando en que la mayoría de los académicos han hecho uso más bien de la sincronía, no de la sincronía, porque la asincronía supone procesos de mediación pedagógica mucho más complejos. Ahora, también encontramos que hay un clima de innovación sin necesariamente actores dispuestos a asumir el reto de la innovación como tal. Y también hemos detectado que los niveles de alfabetización tecnológica a nivel académico están claramente polarizados. Entonces, si tuviéramos que poner esto en una imagen, hablaríamos de que posiblemente existan Quijotes hoy en medio de la pandemia en su estructura de clases peleando contra molinos de vientos. Y esos Quijotes están muy bien armados con láseres en lugar de espadas. Pero debemos recordar que siguen peleando contra molinos de viento. Y esto nos lleva a un segundo punto, que son los procesos de innovación y nosotros nos atrevemos a decir que en una ruta incierta. Y esto porque sería injusto pensar que las personas académicas en su interacción con la tecnología no han generado innovación en este periodo. Está claro que es un fenómeno poco estudiado y que los estudios que se están realizando en este momento, más que pensar en la innovación, están pensando en la contingencia, es decir, cómo le estamos haciendo frente a esto, cómo sacamos el caballo de en medio del río, pero están sucediendo un conjunto de cosas importantísimas en la gestión académica que están quedando sin investigación y sin esfuerzo de sistematización, porque estamos más preocupados por ver y por justificar lo que estamos haciendo y no del conocimiento que se está generando. Si uno entiende la definición más sencilla de innovación, como lo es hacer con lo que se tiene cosas distintas, esto en el marco de procesos de innovación no disruptiva, o bien si entendemos los procesos de innovación disruptiva, es decir, hacer cosas completamente diferentes con los dispositivos nunca antes usados, es claro que esta pandemia
posiblemente haya hecho emerger problemas de fondo de la universidad en todos los niveles, fundamentalmente los niveles de alfabetización tecnológica. Y podemos pensar como hipótesis de trabajo que se han empezado a utilizar ya tecnologías que venían dándose para la sincronía, sin cambios en los modelos pedagógicos. Y es bien interesante, por ejemplo, con la utilización de Zoom, de Teams, etcétera, que esto ya se venía dando y se venía dando fundamentalmente en los programas de posgrado, que como forma de competir en una dinámica de mercado cada vez más ruda desde el punto de vista económico y como estrategia para solventar una aparente debilidad que es estar ubicados espacialmente en Heredia, muchos de los programas de posgrado habían empezado a utilizar las tecnologías como Zoom o Teams para poder sortear este tipo de cosas. Sin embargo, hemos detectado entonces que posiblemente lo que haya ocurrido es que hay académicos haciendo sincronía, pero no están haciendo nada distinto con la tecnología, sino que están entrando a visualizar desde la presencialidad hacer exactamente lo mismo que hacían desde el aula. Y esto ha generado problemas de nunca acabar. Por ejemplo, si usted piensa en un estudiante que tiene un plan muy básico de datos, que se conecta con un teléfono celular y que tiene que pasar 3 horas oyendo al académico en sincronía, posiblemente en menos de una semana se le va a acabar su plan de datos. Y esto ha generado muchísimos problemas en las unidades académicas para la administración de cómo acceden los estudiantes a los contenidos. Y también hemos encontrado en la dinámica universitaria la aparición de ciertos discursos de distinción y de diferenciación social en un sector de los académicos. Aquellos que dicen yo no soy teletrabajador, me encuentro en presencialidad remota porque teletrabajo implica otra cosa y yo no soy teletrabajador, que es una cosa muy interesante y que requeriría fundamentalmente mucho más estudio para visualizar cuáles son las motivaciones que hacen que un sector académico, que como bien lo decía Marley ahora, si no se está en condición de teletrabajo, habría un conjunto de implicaciones legales. ¿Por qué hacer este discurso de diferenciación? Entonces, es bien interesante porque este periodo nos genera 3 retos en términos de la innovación. El primero de ellos, ver y preguntarnos qué han estado haciendo los académicos con las tecnologías sincrónicas, para qué las han usado. ¿Cómo se traduce lo que han facilitado los académicos durante la sincronía y cómo se traduce en un mayor valor agregado en lo que los estudiantes aprenden? Y fundamentalmente cómo la tecnología ha potenciado o ha debilitado los procesos de construcción de capital intelectual en la universidad. Insisto, estos son temas que está generándonos la pandemia y que ahorita no están siendo investigados porque estamos más preocupados por administrar el día a día. Entonces, luego de conversar con muchos colegas académicos, uno podría visualizar esto, digamos, básicamente lo que ocurre con muchas unidades de negocios. Usualmente venden lo que hay. Es decir, hay sincronía sin cambio en la lógica de la presencialidad. Y esto se traduce en términos de una resistencia de un sector de los académicos. Y esto pasa por el tema de la alfabetización digital. Y aquí es muy importante hacer un paréntesis en este concepto porque usualmente la gente habla de la alfabetización digital recurriendo a aquella diferenciación de Mark Prensky sobre nativos inmigrantes digitales y a veces hacen una diferenciación en términos de la edad del académico. Tengo la impresión de que esto no tiene que ver con la edad del académico. He encontrado en las unidades académicas académicos que tienen una larga trayectoria en la universidad, que han podido alcanzar altos niveles de alfabetización, así como personas que tienen reciente incorporación en la universidad y que pese a que se indica que en los concursos por oposición y en los planes de relevo se está buscando ya como un criterio de contratación estos altos niveles de alfabetización, lo cierto del caso es que no necesariamente ha sido cierto. Entonces la pregunta del millón de colones al final es cómo poder alcanzar esta dinámica de innovación y de creatividad dentro de la estructura universitaria, fundamentalmente dentro de la dinámica de la docencia, del cara a cara con el estudiante,
cuando no necesariamente se ha planteado una oferta seria, sistemática, conducente a alguna titulación, a un reconocimiento de aquellos académicos que durante mucho tiempo, y estamos hablando de una universidad que tiene más de 20 años de estar en esta ruta, ¿cómo hacemos para lograr la creación de institucionalidad en este sentido que trascienda 5 años de administración? Lo cierto del caso también es que hay un gran nudo problemático, y el nudo problemático es el siguiente: la universidad ha hecho inversiones inteligentes en materia de software. Ahora, ha habido un desmantelamiento sistemático de la estructura de gestión de tecnología educativa como aspecto específico, y esto es un reto a potenciar, independientemente de cuál vaya a ser nuestro próximo rector y nuestra señora vicerrectora. El reto de volver a armar estructura para gestión de tecnología educativa como aspecto específico es medular. Y el otro aspecto fundamental es que debemos quitar la idea existente durante muchos años de que lo tecnológico y particularmente la mediación pedagógica mediante el uso de tecnología es un tema de expertos. Tenemos en la universidad cerca de 50 académicos que tienen más de 15 años de estar demostrándonos que esto es una falsa premisa de trabajo para iniciar. Y entonces debemos apostar a procesos de descentralización y democratización de las corrientes de producción metodológica. Entonces, quizá sea sumamente importante entrar a visualizar cuáles han sido las características de los productos digitales, tanto los generados para la sincronía como la sincronía, cómo se han dado variaciones significativas en el uso del aula virtual a nivel de los productos y los procesos. Además, cómo han cambiado las visiones de futuro y las distancias, y pasar a hablar de presencialidad remota a educación virtual, que es el término concreto y serio que una universidad de más de 20 años de estar en el tema merece. Y esto pasa por pensar en que no necesariamente es posible controlar las corrientes de innovación de tecnología. Tenemos estudiantes y tenemos académicos que están haciendo cosas que van muchísimo más allá de lo que se está capacitando mediante las capacitaciones que se dan. ¿Cómo se vincula esto ya para terminar con el teletrabajo? Hemos visto cómo a partir de 2015 se ha venido realizando toda una labor de acercamiento del teletrabajo a la gestión de la universidad. En 2019, la incorporación efectiva del académico como sujeto teletrabajable. El teletrabajo ha permitido dignificar la labor del académico, en el sentido de que ha demostrado que la labor que el académico hace va más allá de la presencialidad remota. Y que hay mucha de la labor académica que antes no se visualizaba, que está ahí: sistematización, planificación de sesiones, sistematización, etcétera. Y este tipo de labor, el teletrabajo ha venido a reconocer que eso existe, ha fortalecido esa relación laboral y ha permitido hacer que el académico pueda dignificar toda esa otra parte de su trabajo que a veces, eventualmente, ha pasado desconocida y que incluso hoy vemos que es claramente atacada por gente que no necesariamente ha tenido vida académica. Y es muy claro en el marco del informe de la Asamblea Legislativa sobre Educación Superior. Y el otro punto que me parece muy interesante es cómo el teletrabajo ha disparado la productividad. Y solamente un indicador en este sentido: cuando uno observa en el último mes y medio la cantidad de actividades que se han venido dando por parte de las universidades públicas, resulta que es sumamente impresionante. En el caso de nuestra universidad, 13 conferencias y webinars distintas sobre áreas del quehacer de la UNA y el COVID-19. En el caso de la Universidad de Costa Rica, 16 actividades con estas características. En el caso de la UNED, 37 actividades. El Instituto Tecnológico de Costa Rica con 8 actividades de este tipo. Y la UTN con 2 actividades. Y otra cosa interesantísima en este aspecto: sin tener que pagar a la prensa grandes cantidades de dinero, sin tener que pagar refrigerios por hacer estas actividades. Incluso, y ustedes
son testigos de lo que está ocurriendo, teniendo una mayor cantidad de participación que lo que suele ocurrir en los auditorios y lo que los estudiantes a veces reclaman con cierta razón de que son sacados de sus dinámicas de clases para ir a llenar auditorios de temas que no conocen. En fin, la dimensión del teletrabajo en la academia va a cambiar lo que entendíamos como normalidad y los datos de solicitudes del teletrabajo así nos lo hacen ver para ir cerrando. Vemos del 2016 al 2020 una evolución sumamente significativa de lo que han sido las solicitudes del teletrabajo y particularmente vemos el incremento y la significación que tienen los académicos dentro de esto en la Universidad Nacional. ¿Cuál va a ser la ruta? Es la gran pregunta. Y esa gran pregunta no depende necesariamente de cuál sea la posición de una u otra persona. Depende de cómo los académicos estén construyendo y construyéndose como sujetos en interacción con la tecnología. De mi parte, eso sería mi presentación. Muchas gracias. Y entonces ahorita veríamos si hay alguna pregunta del auditorio. Buenas tardes, tenemos unas preguntas, no están dirigidas a algún panelista en especial, entonces creo que se pueden turnar en el mismo orden de exposición para contestarlas. A la vez quiero agradecer a todas las personas que se conectaron por medio del Facebook Live y a todas las personas que nos enviaron sus preguntas. La primera pregunta dice, a pesar de las afectaciones que ha provocado el teletrabajo en este momento, ¿se debe entonces mantener esta modalidad en las instituciones públicas y por qué? A pesar de, bueno, es muy importante recalcar que cuando se habla del a pesar es por toda esta situación que nos obligó a estar 100% en la casa compartiendo con un montón de sectores más, familia, quehacer, otras actividades. Pero se debe mantener, sí, porque el teletrabajo ha demostrado ser exitoso como un medio para que nosotros también desarrollemos nuestra labor en la casa. Por supuesto que esto va a implicar que hay que hacer ajustes para volver a esa normalidad, a esa ordinariedad del teletrabajo. El teletrabajo no está hecho para que nosotros nos agotemos, no está hecho para que sean policías de nosotros, no está hecho para que nosotros estemos haciendo trabajo madrugadas, noches. O sea, el teletrabajo es trabajar en la casa, lo que haríamos en una instancia, en una oficina, en el aula, en otros espacios. Entonces, ¿debe mantenerse? Sí. ¿Debe reforzarse? Sí. ¿Debe modernizarse? También. Porque también tenemos que establecer nuevas herramientas. Nosotros como comisión hemos estado hablando que hay que tener herramientas también más accesibles para otros sectores, porque tenemos herramientas de seguimiento y de apoyo, pero son muy estándar. Necesitamos otro tipo de herramientas. Debemos también llegar a hacer que la gente pierda el miedo al teletrabajo. Y estamos convencidos de que no es gratuito, que a nivel nacional y a nivel mundial las estadísticas digan que el teletrabajo es efectivo. Pero, aclaro, el teletrabajo es efectivo cuando se resguarda con la calidad de vida, con el ambiente, con el servicio y con todo el quehacer que tenemos. Entonces, ese teletrabajo es el que hay que rescatar y el que hay que mantener. Bueno, yo voy a comentarles, esa pregunta se les hizo también a la población que nos ha colaborado con este estudio desde la Red de Mujeres Investigadoras, y la población académica está dispuesta a seguir en teletrabajo, porque como se veía, los beneficios son grandes, ¿verdad? Como lo decía Marley, hay que tener en cuenta que estamos en un momento diferente de la historia, no es el mismo teletrabajo del año 2019 a lo que se está viendo hoy en el 2020, por la contingencia precisamente. Pero una vez que hayamos pasado pues toda esta crisis y con las nuevas normalidades que tengamos, están dispuestos los académicos a seguir en teletrabajo. ¿Cómo? Bueno, hay cursos, eso tendría que verse desde los planes de estudios, porque hay cursos que se pueden hacer desde la
desde la virtualidad, hay otros que pueden hacerse bimodales, incluso actividades desde los proyectos de investigación, extensión o proyectos de vinculación, ¿verdad? Estos pueden replantearse esas actividades para generarlas desde la modalidad del teletrabajo. ¿Qué beneficios teníamos o que veíamos o que tenemos más bien de esta modalidad? Bueno, pues el ahorro en combustible, tenemos tiempo disponible donde ya no, tal vez no estemos, como decía don Luis, conectados sincrónicamente, sino que podemos realizar todas aquellas otras labores que no son de horas contacto para realizar trabajos que hemos dejado de lado, por ejemplo, el producir. Como yo les comentaba anteriormente, la gran mayoría de personas académicas ha dicho que han podido dar ese paso, hacer los artículos, poner al día sus proyectos, sistematizar las experiencias que al final de cuentas pues nos van a ayudar en el crecimiento profesional académico. Entonces hay que retomarlo, como dice Marley, haciendo esos cambios y como lo explicaba don Luis Diego durante toda su exposición, esos cambios, porque no es un teletrabajo donde tenga clases magistrales. O sea, tengo que cambiar la mediación pedagógica, tengo que aprender a utilizar los medios tecnológicos que tenemos disponibles y que la universidad pues nos ha sido generosa en darnos todos estos instrumentos, ¿verdad? Que muchos desconocemos. No sabemos la capacidad que tienen estos instrumentos para este trabajo académico desde la presencialidad remota o desde el teletrabajo como tal. Entonces, pues la respuesta es igual sí, ¿sí? Obviamente, y también lo recalcaba Marley al principio, no al 100%, porque el 100% tiene una desventaja que es la desvinculación con las instituciones, la desvinculación con el lugar de trabajo, con mis compañeros y demás, pero sí, por lo menos a un 60% es un buen porcentaje que se puede hacer y que puede ayudarnos de verdad a ser productivos, a rendimientos y sobre todo a colaborar con la acción sustantiva universitaria, que es nuestro eje central. En el caso y desde la perspectiva académica, esa respuesta va a depender si se la hacemos a uno u otro académico de esas dos universidades de las que hablábamos anteriormente. En el sentido de que efectivamente ya se ha demostrado y las investigaciones particulares alrededor del mundo indican un aumento en la productividad desde el académico con la labor teletrabajable. Eso supone un mayor dominio de las herramientas tecnológicas. Y en ese sentido es muy interesante ver, y me parece que es el reto clave. La Universidad Nacional, por ejemplo, fue la primera institución educativa en usar la plataforma Moodle y era líder en eso. Y hemos visto cómo desde tecnología se han comprado software interesantes y carecemos de usuarios para esos software. Entonces, me parece que el teletrabajo es fundamental, se ha demostrado con los datos que las compañeras han presentado hoy. La labor académica es parte de este tren teletrabajable al que debemos apuntar porque es más barato, porque es significativo para las personas que lo hacen cuando los procesos de mediación desde el punto de vista educativo contemplan el uso de la tecnología como algo más que una herramienta que está ahí. Es fundamental que el académico no se vea desplazado por la máquina o por el teléfono, sino que pueda hacer que sus estudiantes incrementen el valor de lo que aprenden con esa máquina, con ese teléfono, con esa tecnología. En ese sentido, sí, y lo fundamental es tomar a los académicos que ya tienen experiencia. Estamos hablando de que el programa Una Virtual empezó una capacitación muy importante desde el año 2000 con académicos y esos académicos los tenemos en la universidad. ¿Qué hacemos con ellos para que las corrientes de innovación no se queden anquilosadas en una gaveta ni que se suponga que dar sesiones mediante Zoom es educación virtual? Me parece que ese es el reto. Y por supuesto que el teletrabajo debe responder, como ya se había indicado, a la calidad de vida de las personas, tanto académicos
y también los estudiantes. Tenemos una pregunta desde la página de Facebook que es meramente conceptual. Tal vez alguno de los tres pudiera contestarla. Y es que dice que les recomendaron no utilizar el término presencialidad remota porque está mal empleado, no existe. Y quieren saber si eso pues es acertado. Efectivamente, la presencialidad remota no está escrita en los autores más recientes. La presencialidad remota es un término con el que la Universidad Nacional denominó el traslado de la clase presencial, yo aquí, estudiante acá, al uso de la tecnología. Eso ha sido todo un debate. O sea, ¿para qué voy a decir? Es todo un debate, es todo un debate. Es un término que se usa muy en la Universidad Nacional. Nosotros por respeto lo ponemos, pero sí hemos aclarado, ¿verdad?, que en realidad la presencialidad remota es una forma de realizar el teletrabajo al dar la clase, porque usamos la tecnología, ya sea que usemos Zoom, Teams, Google Meet, Facebook, WhatsApp, Telegram, cualquiera de todas estas salas que permitan, es eso. Pero sí tiene razón la persona de que el término presencialidad remota en la teoría no existe, no existe. Es una forma en que nosotros pues asumimos el reto como institución de, como dijo doña Ginette, de hoy para mañana llevar las clases presenciales a la casa. Si me permite brevemente una pequeña alusión a este tema, es que es bien interesante porque, como decía Marley, en la institución ha habido un uso muy particular del término. De hecho, una línea de investigación bien interesante sería ver qué están conceptualizando los académicos por esto, porque al final este concepto surge en mi perspectiva como un temor, como consecuencia de un temor de decir que estamos haciendo educación virtual. Y en ese sentido, qué dicha, porque si no podría darse una visión distorsionada de lo que la educación virtual es. En otras palabras, utilizar Zoom, utilizar Meet, utilizar cualquiera de estas aplicaciones de las que ya hemos venido hablando para dar una clase, no necesariamente es educación virtual. Tenemos una interacción con los estudiantes, pero la educación virtual como gran paraguas supone unos procesos de mediación pedagógica o andragógica según el caso. Y ahí efectivamente ha habido un gran debate. O sea, en otras palabras, uno podría decir, tenemos ese concepto como el Joker, ¿verdad? De alguna manera, como una carta a utilizar ahí para no decir que estamos haciendo algo y prometer lo que no estamos vendiendo. Pero sí se trae, digamos, y es una deuda pendiente que tendremos que solventar en algún momento. ¿Cuáles son las significaciones sociales del concepto de presencialidad remota en la comunidad académica? Ok, la siguiente pregunta dice, de todos los retos planteados sobre la implementación del teletrabajo, ¿cuáles son los principales o los más importantes que se deben asumir a corto plazo? Ok, hay muchos retos. A corto plazo, como ya lo mencionó la compañera Ginette y también don Luis Diego, es retomar el teletrabajo como esa modalidad que realmente era, para que nosotros estemos en la casa, pero también con un poco de interacción física o social, digamos de esta forma, en una modalidad normal. Pero actualmente, ¿cuál es el principal reto? Teletrabajo COVID, llamémoslo así. El principal reto es retomar la calidad de vida en nuestro trabajo, es retomar nuestros espacios, es recordar que seguimos siendo también trabajadores, porque tampoco se vale que porque estamos en la casa nosotros descuidemos nuestras obligaciones, que es el otro sector. Capacitar, continuar ayudando, continuar asesorando, construir otro tipo de herramientas para colaboración, pero sobre todo rescata esa primera parte, la calidad de vida, porque eso se nos está yendo y no es posible que la dejemos que se nos vaya.
No queremos trabajadores agotados, que al final les digan teletrabajo y, o sea, intoxicación total, no quiero saber nada de teletrabajo. No, nosotros queremos trabajadores contentos, porque el teletrabajo está hecho para eso. De hecho, si vamos a los organismos internacionales y nacionales, el teletrabajo busca la calidad de vida, busca que seamos más productivos, pero obviamente dentro de estándares, tampoco nos vamos a matar en la casa, tampoco es que nos sobresigan, nos estén dando excesivo seguimiento, es confianza. Un compañero de comisión decía que el teletrabajo se basa en confianza, yo lo rescato aquí ahorita. Tenemos que confiar en los subalternos, confiar también hasta en nuestros estudiantes, porque si nos ponemos en el profesor policía, estamos fatal también. Entonces, hay que retomar eso, retomar la calidad de vida, retomar nuestros horarios, nuestros espacios. No podemos dejar eso. Bueno, yo considero que uno de los grandes retos precisamente es, y ya lo decía don Luis Diego en toda su exposición, es el manejo de las tecnologías, porque tal vez gran parte de esta saturación que se siente, pues estoy hablando desde la percepción académica, es porque no sabemos manejar las tecnologías. Entonces eso va a ser uno de los grandes retos. Coincido con Marley, la parte de cuidar la salud, porque si bien estamos en la casa trabajando precisamente para cuidar nuestra salud, no contagiarnos de COVID, también tenemos que cuidar esa otra parte que es la parte física y emocional. O sea, porque nosotros, como antes decíamos, llega el momento en que nos convertimos en esa persona que los estudiantes o compañeros van a contactar porque se sienten estresados o porque tal vez no saben cómo lidiar con alguna situación X, y entonces tenemos que estar equilibrados también emocionalmente, incluso para responder a las necesidades familiares. Entonces, tomando esto en consideración, vuelvo y repito, la importancia del manejo y la aplicación, el desarrollo de estas habilidades blandas que nosotros necesitamos. ¿Ok? Dos habilidades que en este momento de epidemia, en este momento de pandemia, tenemos que tener. Una es la adaptabilidad. Tenemos que aprender a adaptarnos al entorno en el que estamos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Y de la manera más eficiente, donde nosotros podamos salir de forma exitosa con esta situación en la que estamos viviendo. Nosotros, los seres humanos, somos seres adaptables. Entonces, esto es un nuevo reto de adaptabilidad. Esa es una de las que tenemos que trabajar y tratar de desarrollar a través de todas las gestiones que vamos haciendo, ¿verdad? La otra es la resiliencia, porque nos vamos a frustrar, nos vamos a caer, vamos a sentir que no podemos más, que estamos saturados, que no estoy dando la talla, que estoy descuidando un lado, puede ser el trabajo, puede ser la familia, y es válido. O sea, porque nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo hoy. Entonces, la resiliencia de saber que sí, que nos podemos sentir frustrados, que nos podemos sentir caídos, pero de ahí es donde podemos empezar a construir nuevas estrategias que nos ayuden, ¿verdad? A ser pues seres integrales y equilibrados en el entorno en que estamos viviendo. Y esto, desde la academia, es algo que se transmite al estudiante o a las estudiantes. Y esa transmisión se vuelve colectiva, porque si yo se lo transmito a mi estudiante en un momento de crisis en su casa, el estudiante lo va a transmitir a su familia y así sucesivamente. Entonces somos personas, somos incluso muchísimas veces somos modelos que siguen las otras personas que están en nuestro entorno. Entonces hay que saber manejar pues estas dos habilidades. Otra muy importante y más bien es fundamental, la comunicación. O sea, en estos momentos de teletrabajo, en que está, dijo Marley, teletrabajo por COVID, pero también en la normalidad del teletrabajo, la comunicación es fundamental. Tenemos que estar disponibles por cualquiera de los medios. Marley los mencionó, ya sea el WhatsApp, el correo electrónico,
las plataformas virtuales, tenemos que estar disponibles a tener esa comunicación y que la comunicación sea efectiva, que realmente esté llegando a los y las estudiantes la información que yo les quiero transmitir y de la manera en que considero que es pertinente. Ellos podrán hacer sus apreciaciones desde ahí, o a mis compañeros de trabajo. Entonces, la comunicación es fundamental en este punto. Y otra cosa que tenemos que tomar como algo relevante en todo este proceso de teletrabajo, de transición de la presencialidad al teletrabajo, es no tener miedo a los cambios, no poner resistencia al cambio. Entre más nos resistimos, más difícil va a ser. Entre más nosotros digamos, no puedo, no lo vamos a lograr. Entonces, hay que bajar esa resistencia que estamos poniendo. Tenemos, como también lo decía don Luis, compañeros y compañeras sumamente capacitados, especialistas en todo lo que es la virtualidad, en todas estas herramientas que nos pueden dar un acompañamiento, y soy testigo desde la Vicerrectoría de Docencia la cantidad de capacitaciones que los compañeros han dado para el uso de todas las plataformas virtuales. Y he tenido la oportunidad de escuchar estas capacitaciones donde están varios que no conocían, están conectados y han durado 2, 3 horas porque se están aclarando todas las dudas que se tienen, y es personal que está a disposición de nosotros. Entonces, no nos resistamos. Ese es uno de los mayores retos para hacer esa transición. O sea, que si de verdad nosotros queremos seguir con el teletrabajo, tenemos que aplicar pues todos estos consejos desde la salud, desde el cuidado físico y emocional, como otra parte de desarrollo de habilidades que son fundamentales para hacer el trabajo de verdad de manera entusiasta, y que no nos desgastemos, como dice Mari, que no lleguemos al final de cuentas a decir teletrabajo, le hago la cruz, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi aporte. Para mí, brevemente, hay dos retos en el corto plazo con relación al teletrabajo. Hemos visto cómo el teletrabajo y la universidad ha sido un buen ejemplo de eso, ha acelerado la productividad en la gestión académica. Entonces, un primer reto es cómo aprovechamos esta coyuntura de COVID para aumentar los niveles de capital intelectual en términos de cómo mejora la universidad sus relaciones con otros actores educativos, tanto dentro como fuera del país, cómo fortalece las estructuras institucionales para sistematizar el conocimiento, que es un gran reto. Hemos visto cómo hoy se está hablando de las insuficiencias del CIA como sistema de gestión de conocimientos de programas y proyectos, pero esta pandemia nos puede dar la oportunidad de visualizar cómo hacerlo de manera diferente. Y por otro lado, cómo logramos proyectar a la comunidad académica en mayores procesos de internacionalización. Hemos visto cómo nuestros académicos están haciendo cosas interesantes, están sistematizando conocimiento, y hoy más que nunca, porque es un fenómeno global, tenemos la posibilidad de internacionalizar más a nuestros académicos y los hallazgos que nuestra universidad genera. No es gratuito que hayamos salido como la segunda mejor universidad en Centroamérica. ¿Por qué no pensar en ser la primera universidad? Y creo que lo que estamos haciendo hoy con las dinámicas teletrabajables nos podrían ayudar en eso. Tengo una última pregunta acá, que esta puede funcionar más que todo para que cada uno y cada una haga una pequeña conclusión, porque dice, ¿el trabajo representa más riesgos o más oportunidades en esta época? Es prácticamente para que tomen tal vez unos minutitos para que hagan una conclusión final, si a don Luis le parece, también por el tema de tiempo. Me parece muy bien. Entonces, les repito, en conclusión, ¿el teletrabajo representa más riesgos o más oportunidades en esta época? Ok, el teletrabajo presenta más oportunidades. El riesgo que tenemos es que nosotros se nos olvide que el teletrabajo es una forma de realizar nuestra labor,
pero que no debe ser el 100% de nuestra vida. Ese es el riesgo, que pongamos el teletrabajo en todos nuestros ámbitos, que dejemos de actualizarnos, que dejemos de cumplir con nuestros espacios, que dejemos de ser productivos. Ese es el riesgo. Pero es oportunidad, es la mayor oportunidad, porque el teletrabajo, todo eso que se convierte en riesgo se convierte en el reto. Pero si nosotros exploramos tecnologías, exploramos en nuevas formas de hacer las cosas, exploramos en cómo acercarnos. Miren, aunque volvamos al teletrabajo en forma ordinaria, estas herramientas como el Zoom, como el Teams, como el Google Meet, ¿por qué dejar de usarlas? ¿Por qué tenemos a veces que hacer que se desplace gente de ciertas zonas solamente para escuchar algo de 1 hora, 2 horas? ¿Por qué no usar estas herramientas? Entonces sigue siendo un reto, pero el gran reto y la gran oportunidad está en la forma en la que nosotros adoptemos el teletrabajo a partir de la experiencia COVID, sacando lo mejor de ella y haciendo las mejoras en lo que corresponda. Y para eso la CITUNA estará muy, muy pendiente de atender eso. Y aquí esperamos el apoyo de todo lo posible en nuestras próximas autoridades universitarias. Bueno, yo coincido con lo que dice Marley. El teletrabajo es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de enriquecer los procesos, de aumentar el rendimiento, la productividad, pero sobre todo es una oportunidad que nos permite ver otras formas de hacer las cosas. Antes lo decía, una crisis, un reto, un desafío, nos vuelve sumamente creativos, saca lo mejor de nosotros, nos invita a estar siempre poniéndonos los límites más altos. Entonces, pues esto se va a transformar en ese límite que queremos alcanzar por el momento y donde podemos dar lo mejor que nosotros tenemos como personas y como funcionarios universitarios. Se puede convertir en un problema cuando de verdad no me cuido, cuando de verdad obvio los consejos que tengo que seguir desde la parte, por ejemplo, de la ergonomía, desde la parte de la salud ocupacional, desde la parte del respeto a los tiempos y en que se debe elaborar. Entonces, hay que seguir los consejos. ¿Es difícil? Sí, porque lo hemos vivido todos en carne propia, o sea, desde los administrativos, los estudiantes, los académicos, hemos vivido ese sobregiramiento en los tiempos que tenemos para elaborar, pero entonces hay que cuidarlos. Anteriormente no lo dije, pero ¿por qué se podría convertir en un problema? Bueno, porque no sigamos la pauta ergonómica. Creo que en este momento se imposibilita, por ejemplo, que el departamento o la unidad de salud laboral, que es tan pequeñita, pueda abarcar cada una de las personas que está teletrabajando en este momento en la universidad. Pero sé que tienen la mayor disposición para darnos los consejos, para indicarnos qué debemos hacer para no lesionarnos físicamente y poder seguir con esta modalidad. Entonces, hay que pedir consejo y hay que pedir ayuda cuando se tiene que pedir. Entonces, creo que esa sería una de las pautas que no dejarían pues que se convierta en algo negativo. Siempre cuando tenemos nuevos retos hay que tomarlos y hay que dar lo mejor de sí y alcanzarlo, y pues tenemos a disposición la comisión de teletrabajo, que estamos anuentes a recibir sus sugerencias, sus dudas, y poder buscar las mejores formas de que se dé pues todo este proceso en el cual ninguna persona vaya a salir lesionada de ninguna forma. Igual que mis compañeras, creo que el teletrabajo efectivamente es una oportunidad. Lo que pasa es que el teletrabajo ha llegado como ese estudiante que usted tiene una dinámica de clase que es muy rebelde y es muy talentoso. ¿Por qué? Porque
La dinámica de gestión de teletrabajo nos ha evidenciado las amenazas históricas que tiene la universidad en gestión de tecnología, pero además nos ha evidenciado las vulnerabilidades coyunturales que tenemos como institución. Y entonces, usualmente no nos gusta ver ni la historia de nuestros problemas, ni cómo los problemas se agudizan en términos de un momento específico. Pero la gran oportunidad que tiene el teletrabajo es que nos permite imaginar una universidad que vaya más allá de lo que hemos estado haciendo en términos de gestión de tecnología y particularmente desde el punto de vista educativo en términos de cómo hacemos una oferta académica que sea vinculante, necesaria y que llegue a más sectores que cada vez más lo están necesitando. Y aquí, ver experiencias interesantes, carreras itinerantes, ha utilizado tecnologías de una forma muy importante que sería necesario documentar. Programas y proyectos, como ya ha hablado doña Ginette, han hecho en este contexto cosas muy interesantes y eso nos habla de que otro tipo de academia y otro tipo de oferta también es posible, como ya lo están haciendo los compañeros de la universidad. Y ahí es una gran oportunidad y es una oportunidad que sin duda construye futuro. Bien, compañeros, compañeras, personas que se han conectado con nosotros, queremos agradecer a doña Marley, a doña Ginette por su tiempo, a la Vicerrectoría de Investigación por abrir este tipo de espacios, a las compañeras detrás de esto. Hay compañeras a cargo de toda la labor técnica sin la cual esto sería posible. Y sobre todo queremos agradecerle a usted, que se ha conectado mediante la plataforma de Facebook Live. Como Universidad Nacional, estamos convencidos de que este tipo de temas en este contexto en el que estamos viviendo son realmente importantes y que tenemos que dar nuestro aporte como universidad pública, como universidad nacional, como universidad necesaria. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego.